10:27 y hoy estamos un poco así recordando algunas fechas que nos permiten pensar algunos procesos. Y hace un rato hablábamos del aniversario de la masacre de Avellaneda o la masacre del Puente Pueyrredón, como se conoce también, donde fueron asesinados 2 dirigentes o 2 militantes piqueteros, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, dando cuenta del proceso de represión y de criminalización de la protesta. Un eje que venimos trabajando hace muchos años aquí en la radio, y el otro eje que tiene que ver, está muy relacionado también, es el de la criminalización de la pobreza, que también venimos trabajando hace mucho tiempo aquí en la radio de la universidad, y seleccionando un poco más finamente la criminalización de mujeres en situación de pobreza. Y hoy se cumplen un nuevo mes, ya estamos a 8 meses de la condena a 20 años de prisión a María Obando y su encarcelamiento. Está en línea Roxana Rivas, que es abogada de María Obando, integra el equipo de defensa también de María, fue su abogada en el 2011, 2012 y lo es ahora también. Roxana, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, ¿cómo están ustedes? Un poco decíamos, además de pensar más allá de María, en estos años que venimos trabajando esta temática, cómo ha ido también creciendo y fortaleciéndose los procesos de criminalización de mujeres en situación de pobreza por delitos, todos vinculados a esos roles estereotipados de mujer y de madre, ¿no? ¿Cómo vivís vos este proceso y qué podemos contar de lo que está pasando hoy con María Obando, por ejemplo? Bueno, primero decir que lamentablemente, lejos de que en estos años en el que se puso muy en evidencia, por lo menos en los movimientos de mujeres y derechos humanos. Roxana, perdón, antes de avanzar, ¿tenés en manos libres tu teléfono? Sí, ahí ya lo saqué. Ahí lo saqué. Ahí está, bueno. Bueno, te decía que bueno, primero ver que a pesar de por ahí todo el esfuerzo que se viene poniendo para evidenciar estas cuestiones y tratar de desnaturalizarla, en la provincia no se mejoró absolutamente en nada respecto a la cuestión de la criminalización, ¿no? Y el tratamiento que tiene del Poder Judicial, sobre todo los casos como los de María Obando y otros tantos que venimos viendo, y que más allá de toda la bandera y casi que el caballito de batalla que vienen utilizando también desde los organismos estatales vinculados a la cuestión de género y la perspectiva de género, la verdad es que eso no lo estamos viendo en ninguna de las intervenciones del poder, especialmente del poder ejecutivo, del poder judicial. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los últimos casos en los que se siguen cometiendo, si se quieren, los mismos errores. Ahora hace poco detuvieron a una mujer acusándola de la muerte de su hija o de su bebé recién nacido. Siempre, digamos, puesta la mirada sospechosa sobre las mujeres y sin ningún tipo de perspectiva ni abordaje integral. La mirada desde la provincia, lo que hemos podido ir corroborando es, desde la cuestión de género, entendida siempre como mujeres víctimas, por un lado, entonces aparecen esas ayudas de emergencia, o mujeres que no cumplen ese rol, digamos, o ese mandato social y patriarcal de la madre, y entonces pasa a ser criminalizadas, o sea, o son asistidas por los medios con los que cuenta el Estado para la emergencia, o sea, generalmente económico, porque no hay otro tipo de asistencia, que además les implica un compromiso mayor, porque si el Estado ya empieza a asistirte de alguna manera, que eso se veía muy claramente en el discurso del fiscal, por ejemplo, decía, con todas las oportunidades que le dimos a María, entre ellos una vivienda, la pensión de madre de 7 hijos y demás, y aún así no pudo cumplir la contrapartida que tenía como obligación, que era ser una madre ejemplar, siempre en términos patriarcales.
Y se castiga eso, básicamente, ¿no? Y después también el consenso, lamentablemente, social todavía que existe sobre esta mirada, porque lo vemos en los medios de comunicación o la respuesta que tienen, ni siquiera desde los medios de comunicación, que también acá se progresó un poco en ese sentido, salvo algunas contadas, que hacen una mirada un poco más objetiva, si se quiere, y más responsable sobre cuestiones vinculadas a la criminalización de mujeres. Pero cuando uno empieza a mirar las reacciones que tiene la sociedad ante esas noticias, eso da un poco de miedo y da cuenta también que no se está trabajando en algo profundo en estas cuestiones, y van a seguir castigándose a las mujeres cuando pasen cosas como las que le pasaron a las nietas y a la hija de María, o como lo que pasó con esta joven, que claramente lo primero que uno que tiene que sospechar es que a 2 días del parto la presunción es de una crisis puerperial, ¿no? Pero bueno, ya está detenida y seguramente ya está calificada también su homicidio agravado por el vínculo. Así que ahí ya entramos en la vorágine de la locura que implica la intervención del Poder Judicial, y que lo hacen en otras cosas, porque nosotros venimos acompañando otras cuestiones. Nos pasa ahora con la cuestión de las comunidades indígenas, en el caso de los caciques que están increíblemente imputados de tortura y otras vejaciones, que es un crimen además que solo lo pueden cometer los funcionarios públicos, y que jamás podríamos nosotros, las organizaciones, conseguir que algún policía que haya matado, torturado, o que algún funcionario público que lo haya hecho sea calificado de esa manera. Ahora, para el ciudadano común y pobre, es increíble la facilidad con la que se le suman penas, se le suman carátulas, agravantes, y bueno. Después, insisto, entramos en la vorágine de una pelea totalmente desigual, porque el sistema penal nuestro no razona. Esa es la conclusión a la que llegamos, ¿no? Roxana, pensaba en estos años, ¿no? Cuando llegamos a la historia de María, ahí la calificación de homicidio agravado por el vínculo primero, después la figura de abandono de persona agravado por el vínculo. Hoy se están apareciendo otras figuras que todas están como vinculadas a esto, ¿no? A no haber cumplido los roles estereotipados. Entonces o son instigadoras o son facilitadoras de los delitos de abuso sexual, en algunos casos hasta de corrupción de menores, trata de personas. Van como apareciendo otras figuras que amplían el abanico de criminalización, digamos. Es que para eso tienen una habilidad para calificar que realmente asusta, ¿no? Porque hacen un gran esfuerzo para que cualquier conducta encaje dentro de alguna figura penal. Hacen lo que se llama también el rastrillaje por el Código Penal, a ver cómo les calificamos. Pero bueno, lo más sorprendente, por ejemplo, en el caso de María, que tiene que ver con esto del incumplimiento de los roles. Primero, decir que la gente común cree realmente que los roles maternales implican, digamos, ese esfuerzo heroico casi sobrehumano de preservar de toda pena, de todo perjuicio, de todo daño a los hijos. Y la verdad es que eso, y sobre todo en las condiciones en las que viven la mayoría de las personas en la provincia tiene un índice de indigencia del 27% y de pobreza del 38% en los últimos 22 años. Entonces, ese es el contexto en el que las mujeres, que son las más pobres dentro de estas estadísticas, tienen que preservar la integridad física, psicológica y espiritual de sus hijos. Y digo eso porque, por ejemplo, en la condena de María, una de las cosas que vuelve más evidente este sesgo patriarcal que tiene la justicia es justamente que como no pueden probar que ella haya cometido el delito, porque de hecho no lo puede cometer, digamos, terminan diciendo que que ella no cumplió con su obligación de garantía. Ella era garante de que los hijos, las hijas en este caso y la nieta, tuvieran garantizados sus derechos
su integridad física, sexual, y psicosocial y además espiritual, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros veíamos que pasaba, y eso es lo más increíble de toda esta causa, es que la imputación contra María se construye a partir de los informes que se hacen en el juzgado de familia, ¿no? Y en esos informes que hacen particularmente los trabajadores sociales y algunos psicólogos también, sin perspectiva de género, lo que hacen es reforzar todo esto, porque todos estos informes dan cuenta de lo esperable o la expectativa que se tiene de una madre en condiciones que no son las de María, una mujer de clase media, instruida, que sepa leer y escribir, incluso que pueda colaborar con los hijos en las tareas escolares, en la acompañar en un montón de situaciones que la verdad que no, la mayoría de las mujeres no están en condiciones de hacerlo en esa situación, pero bueno, ellos van construyendo esta mirada de la madre deficiente, la madre que no cumple esas expectativas. El punto que son en estos informes, lo que de la nada aparecen también la figura de María como la mujer que tenía de concubino a un joven de 14 años, por ejemplo, que eso es un dato que no se corrobora con ninguna otra cuestión, ninguna otra prueba más que una afirmación al pasar que hacen los trabajadores sociales sin ningún sostén fuera de sus propios dichos, ¿no? Pero se va construyendo esta figura y se va reforzando la idea de la madre desaprensiva, la madre que no atiende las necesidades de los hijos, que no acompaña los procesos pedagógicos, y lo ponen en esos términos. Además, la madre monstruosa que prioriza su sexualidad ante el... más allá del cuidado de sus hijos también, ¿no? Que ahí, porque podés ser madre, pero el ejercicio de la sexualidad ya, independientemente que acá eso no se probó, pero ya era un condimento que fue puesto ahí pero también. De hecho eso era un punto de búsqueda, digamos, cuando se hacen los informes, los informes socioambientales, y inclusive era como la bajada de línea de la jueza de familia, era ver si había hombres en la casa de María, ¿no? Esa era la gran, como si el hecho de que uno tuviera una pareja o tuviera una vida sexual o sentimental activa implicara de por sí riesgo para las niñas, cuando en ese momento además ninguno de estos informes, ni los socioambientales ni los psicológicos, daban cuenta de ese riesgo o de ese daño en las niñas, ¿no? Porque también las niñas eran constantemente supervisadas. Entonces, por ejemplo, uno de los informes que nosotros lo habíamos dicho, además que era terriblemente manifiesto la animosidad contra María, que una trabajadora social decía que un domingo a la tarde, a la siesta, observaba desde lejos la casa de María y veía que entraban y salían personas del sexo masculino. O sea, esa mirada totalmente sesgada y casi que perversa de María, sobre María, haciendo cuenta de que entraban, cuando María además vivía con sus hijos varones también, ¿no? Que eran adolescentes y jóvenes, y que, o sea, que uno no tiene prohibido la entrada de varones en la casa, ya no tenía restricciones a su vida social y a su vida sexual y a su vida sentimental, y que había sido absuelta en esa primera causa. Pero bueno, dicho sea de paso, además la metodología del trabajador o la trabajadora social en ese informe, ¿no? Espiando un domingo a la tarde desde la calle, que es un poco lo que se hizo. También los medios de comunicación hacían lo mismo, el trabajador social o la trabajadora social hacía lo mismo, espiar para... Sí, totalmente, que además eso es ilegal, ¿no? Eso... Pero bueno, nosotros llegamos al punto en que ya con ella valía todo, ¿no? Valía que un fiscal saliera a hablar en los medios y acusarla no de este crimen, sino de haber matado a 3 hijos, haber matado a sus maridos, y estaba todo valía. O sea, que en los alegatos dijera que hay que condenarla por esto y por todo lo que hizo en la vida, que no... Y por lo que podría llegar a ser, dijo. Y por lo que podría llegar a ser, que también lo dijo. Entonces es como... o sea, este caso es muy notable, ¿no? Justo a mí me tocó ahora en un contexto de un posgrado que estoy haciendo, estudiar un caso
que se llevó a la CEDAW, que es la comisión que sigue, ¿no?, los convenios sobre la no discriminación de la mujer, un caso de España que lamentablemente terminó en tragedia, de hace más de 20 años, y podíamos ver también estos sesgos, ¿no?, y todas estas cuestiones que tienen que ver el Poder Judicial, porque una de las cuestiones que creo que a nivel general, y sobre todo los que tenemos un sistema de justicia todavía napoleónico, como se dice, no podemos superar o no podemos lograr, es que el sistema democrático ingrese al Poder Judicial. Eso es el Poder Judicial en la Argentina y en los países de Latinoamérica en general, son los más antidemocráticos. O sea, uno a veces podría decir, es fácil poner a un amigo, hacer que un amigo sea juez cuando es amigo del poder, porque es un lugar en el que nadie parece entrar a confrontarlo ni a exponerlo. Es más difícil ser candidato a diputado porque tenemos una exposición pública a ser un juez, por ejemplo. Roxana, ahora tenemos estos casos de los juicios contra los jueces y demás, que parece ser como un buen antecedente, pero que en el fondo, ¿qué es lo que vemos? Un juez caído en desgracia porque no tiene poder, y que además cometió el error de meterse con una joven que, por suerte, gracias a su propia contención, no estaba en el nivel de vulnerabilidad que está el resto de las mujeres, ¿no? Totalmente. Pensaba también en esto, hablando con el defensor oficial que está llevando la causa de esta mujer que está ahora detenida por la muerte de su bebé, las limitaciones que tienen también las defensas oficiales y esta vorágine de que vos decías, que es en la que se entra, porque la primera opción es la detención, además, ¿no? Y una vez que están detenidas las personas, ya es casi que tienen que ir confirmando las medidas, y salir de esa escena en este Poder Judicial es muy, pero muy complejo, más allá de lo que pase, más allá de las pruebas, más allá de lo que uno pueda ir aportando. Pensaba desde las defensas, y ni que hablar desde las defensas oficiales. Bueno, ahí tenemos también, que eso veníamos denunciando hace un montón, ¿no?, que hace falta fortalecer las defensas públicas, porque la verdad es que los que venimos trabajando desde las organizaciones no gubernamentales y demás, no tenemos ni el tiempo físico ni los recursos para poder tomar todas las causas. Entonces, también empezar a pensar como ciudadanos que hay que reforzar un poco, bastante, diría yo, las defensas públicas, que también hay que decirlo, son parte del mismo sistema judicial, y que son parte no solo del sistema judicial en sí, sino además son parte de la estructura democrática y constitucional, convencional en la que vivimos. O sea, es el que te garantiza que no sea juzgado sin juicio justo y demás, todas esas garantías que tanto venimos martillando, ¿no?, los que venimos defendiendo esto. Pero bueno, eso también es parte de la lógica que tiene que ver con el consenso social que tienen, ¿no? Esa idea de que cuando alguien entra a la cárcel es por algo, entonces ya todo lo que tenga o gire en torno a la interpelación al Estado para garantizarle derechos al que está detenido es como un exceso, es lo que llaman los garantistas, lo que vale más la vida de todo ese discurso, que yo creo que caló muy hondo en la sociedad y que además es reforzado todo el tiempo por los medios de comunicación hegemónicos. Entonces es fácil que funcione así en nuestra estructura, y se naturalizó que los defensores, por ejemplo, ustedes no tengan acceso a peritos, que no tengan acceso a elementos técnicos, ni a asesores, ni colaboradores que le permitan hacer bien la defensa. O sea, entonces, ¿qué significa esto? Que en la práctica solo aquel que pueda contratar un buen abogado, que a su vez son caros, pero que a su vez estos buenos abogados tienen que disponer de recursos para poder contratar a los peritos, a los especialistas, a los que vayan como corroborando y asegurando que todos estos pasos mínimamente se vayan cumpliendo dentro del margen de la ley.
y bueno, todo eso en el sistema de defensa pública no funciona. Roxana, pero tampoco hay un pedido expreso. Claro, claro. La visibilización de esta situación. Roxana, y para cerrar, ¿cómo está hoy la causa María? Bueno, María tiene un habeas corpus que todavía está en marcha, que es el que presentó Pérez Esquivel. Después tiene el habeas corpus que había presentado Norita Cortiña, que está en casación porque habíamos denunciado varias irregularidades ahí. Y después está la sentencia apelada en casación, que ahora se está moviendo también bastante rápidamente, que suponemos nosotros que antes de fin de año va a haber algún tipo de respuesta que seguramente, lamentablemente uno tiene que decir, será confirmatoria. Nosotros lo que tenemos también muy claro es que esa sentencia que salió del tribunal no fue una sentencia que no fuera conversada. Es decir, fue totalmente conversada y avalada por los más altos niveles del Superior Tribunal de Justicia, y supongo que la garantía que les dan de que pueden mandarse semejante barbaridad como la que se mandaron es que después serán confirmados, ¿no? Así que con ella lo que estamos muy conscientes es que tenemos que prepararnos para un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bueno, y de ahí a las instancias que hagan falta si es que esto no termina antes. Y mientras María está detenida con problemas de salud y complicándose, los chicos también están detenidos todavía, y uno casi ya está por cumplir condena. Entonces todas esas cosas son muy terribles. Pibes además que eran adolescentes cuando se los juzgó como adultos. Adolescentes que ni siquiera se pudo probar que estuvieran allá, ni hablar de lo que significó esta situación para las niñas que fueron víctimas de abuso, que eso sí está probado, y que siguen estando en una situación de absoluto abandono, que nadie sabe cómo están, y bueno, que ya son como, está todo como cerrado el dispositivo para que esto no, por lo menos acá en la provincia, no se filtre por ningún lado un poquito de justicia, ¿no? Para que no entre nada que pueda aminorar un poco el daño que hicieron. Porque si nos ponemos a pensar, la liberación de María que se obtuvo a principios de año podía ser como ese aliciente y esa esperanza, pero bueno, a partir de ese habeas corpus que se obtuvo, lo que hubo fue una muy fuerte bajada de línea del Superior Tribunal de Justicia a todos los jueces. Entonces hoy ese mecanismo con el que contábamos a veces para ir remediando algunas ilegalidades e inconstitucionalidades quedó como bastante truncado. O sea, no sé si se entiende que la reacción nunca es la autocrítica ni el mejoramiento del sistema, sino el cerrarse sobre sí mismo y disciplinando para adentro. Nosotros veníamos discutiendo dentro de nuestros equipos, y esto no es un dato menor, que lamentablemente nuestros jueces locales no se reconocen, salvo muy pocas excepciones que hay que decir, no terminan de asumir el rol constitucional que tienen, siguen siendo como considerándose empleados del Superior Tribunal de Justicia o del poder que les hayan puesto en ese lugar, y todos los pasos que van dando siempre es con ese temor del castigo y de todo, que además es real. Es real, porque lo que pasó con este hombre del juzgado de familia de Iguazú, lejos de representar un acto de autonomía o de empoderamiento, digamos, lo que significó fue un gran acto de disciplinamiento. Y lo pueden sacar sin ningún tipo de condena penal siquiera, imagínense lo que pueden hacer con otras cosas, ¿no? Roxana, muchísimas gracias por este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Roxana Rivas es abogada defensora de María Obando, lo fue ya en la causa del 2011-2012, en esa causa que se logró su absolución, y lo es en esta, en la que está condenada a 20 años de prisión. Hoy se cumplen 8 meses de esa condena. Hace 8 meses que María está presa, en condiciones también muy complejas, ¿no? Ella hablaba del tema de la salud, que se fue agravando y lejos de lo que nos puedan decir, una persona que está presa y que tiene problemas de salud realmente tiene muy pocas posibilidades de que esa problemática sea atendida como corresponde. Es una persona de riesgo porque ella tiene diabetes, por ejemplo, que para ser tratada, quienes estamos acompañando tenemos que garantizar desde el aparatito para que le controlen la diabetes hasta las cosas que pueda comer, por ejemplo, ¿no? Porque si no está ahí tomando sopa, pasando hambre y con todo lo que eso implica. María es un caso, pero todas las que están en esa situación, todos los que están en esa situación, están encerrados, pasan por cuestiones similares. Así que bueno, queríamos recordar también 8 meses presa, 8 meses de esa condena realmente escandalosa, pero que decíamos, si hoy seguimos viendo los procesos de criminalización, son como límites que se van corriendo a esa sorpresa, escándalo que uno puede denunciar, y cada vez hay más casos, más precedentes que van sedimentando la arbitrariedad de un poder judicial que lejos está de seguir mirando, o de esto que decía Roxana, una autocrítica, de mirarse hacia adentro, y que te entreguen cada tanto un juez, como pareciera que fue lo de Fragueiro, no tiene que ver con la perspectiva de género que hayan incorporado, con las prácticas que hayan revisado, con las actuaciones, ni mucho menos, ¿no? Así que bueno, queríamos recordar esta fecha. Si al soñar las calles ves mi cara, si en tu espejo de pared ves mi cara,